Bien, vamos a hablar un poco de cómo diseñar un proceso educativo desde el aula invertida. No voy a profundizar en los 3 puntos, vamos, porque sería muy extensa esta participación. Pero volviendo al tema de las infraordinadas del mentepacto anterior, aparece entonces en esa secuencia, primero la planeación del acto educativo, segundo la disposición de los recursos en plataforma y tercero la ejecución y la evaluación propia del acto educativo. Es importante resaltar que aquí vamos a hablar de esta planeación del acto educativo. Es importante que haya una concepción pedagógica del acto educativo. Yo estoy seguro que todos los docentes en Colombia han hecho una planeación curricular durante este año y durante los años anteriores y tienen claro para dónde van, qué es lo que quieren alcanzar con sus estudiantes. Yo creo que en muchos casos un docente quiere alcanzar muchas competencias con sus estudiantes. Yo quiero que seamos muy realistas, sobre todo ahora empezando, los estudiantes van a tener mucha complicación y mucho conflicto con temas de acceso a las tecnologías, capacidad de uso de las tecnologías, y eso nos va a frenar muchísimo el desarrollo de las competencias que hemos planeado, que hemos diseñado en el diseño curricular, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es esa secuencia de concepción? Pues que el docente tenga claro cuál es su propósito educativo, cuáles son las competencias que va a desarrollar con el estudiante, que tenga claro cuáles contenidos académicos necesita el estudiante para lograr esas competencias. Eso lo debería tener muy claro. Entonces, si el estudiante va a desarrollar la competencia de resolver problemas de aplicación de geometría, no sé, situaciones problema en cualquier contexto para el cálculo de áreas, pues básicamente debe tener unos saberes puntuales, que sepa multiplicar, que sepa dividir, que comprenda las estrategias de cálculo de áreas de diversas figuras geométricas y que comprenda la mesura o la forma de medición, las escalas de medición, la conversión de las unidades. Yo creo que hay muchísimos temas. No es simplemente aprenderse una fórmula de base por altura para calcular el área de un cuadrado, sino saber reconocer que el estudiante necesita saber las tablas de multiplicar para responder a la base por altura, pero necesita saber qué es un cuadrilátero, cómo se calcula el área de un cuadrilátero, no necesariamente polígono regular. Y mire que hay muchísimos contenidos que allí uno empieza a desagregar y debería por lo menos estimarlos en un listado y buscar esos contenidos en la red, preferiblemente en lugares de referencia académica como Google Academics, en donde le entreguen a usted contenidos confiables y tal vez, muy probablemente, no entregar todos los contenidos a los estudiantes, sino hacer recortes de lo que realmente necesitan para que no sobresaturar de mucha información a los estudiantes. Por último, en esta secuencia de concepción, pues es importante que se generen los criterios de evaluación del estudiante, es decir, cuáles son las condiciones que debe cumplir el estudiante para que el docente pueda determinar que sí ha alcanzado el propósito que se formuló y que por tal motivo ha desarrollado su competencia. Y aquí es muy importante empezar a centrar la atención en la evaluación, en razón a que los docentes a veces evaluamos cosas que no estaban en el propósito. Pedimos y exigimos a los estudiantes que cumplan con algunas actividades y entreguen unos productos que realmente no responden coherentemente al propósito. Y pues hay que pensar muchísimo en el estudiante, mucho más que antes, y pensar de no sobresaturarlo con condiciones y con exigencias. Entonces hay que establecer esos criterios de evaluación. Lo segundo que hay que hacer en esta planeación es diseñar la guía instruccional, hacer el diseño instruccional
de qué es lo que debe hacer el estudiante. Entonces, creo que los elementos mínimos de una guía instruccional son: uno, por ejemplo, que el estudiante participe en un foro inicial aportando sus preconceptos. Dos, que el estudiante revise la documentación bibliográfica que el docente ha dispuesto para él en la plataforma a conciencia. Tres, que asista a las ventanas de atención y espacios de seguimiento que el docente ha dispuesto. El docente, así como tenía un horario de clases donde tenía que entrar a una clase y enseguida a otra y enseguida a otra, el estudiante recibía la clase de matemáticas, enseguida la de lenguaje, enseguida las ciencias sociales, pues tendrá a lo largo de la semana ventanas de atención, pueden ser esos mismos horarios, para que los docentes atiendan a sus preguntas e inquietudes y verifiquen a manera de monitoreo que los estudiantes sí están desarrollando las actividades propuestas. Por eso las actividades deberían ser de dos tipos: unas cerradas, es decir, actividades de evaluación de comprensión, preguntas con respuesta cerrada, que nos ayuden muchísimo las plataformas a calificar eso, es decir, las plataformas te entregan y le entregan de una vez a los estudiantes sus resultados, les permiten varios intentos, les dan retroalimentaciones si usted ha configurado las retroalimentaciones dentro de las plataformas, y eso nos ayuda al proceso de evolución del estudiante. La idea no es que el estudiante pierda la previa, sino que por lo menos tenga otra oportunidad para presentarla corrigiendo sus respuestas, y también hacer el monitoreo de cómo va con el desarrollo y la creación de un producto final que usted le ha pedido a ese estudiante dentro del diseño instruccional. Es decir, dentro de esta guía usted le debe decir al estudiante: para aprobar mi materia en este bimestre, usted debe, uno, participar en los foros de no sé qué, en tal y tal foro, aportando tales y tales respuestas a tales preguntas, haciendo comentarios de las respuestas de sus otros compañeros. Todo eso se lo permite calificar una plataforma de manera automática, y el monitoreo es automático. Entonces la plataforma le dice si el estudiante ha participado y ha retroalimentado a otro, y usted rápidamente puede descargar el informe de plataforma y decirle a sus estudiantes: oiga, Juanito, usted no ha participado, ¿por qué no ha podido? Dígame a ver qué necesita para que no ha podido ingresar al foro, no ve el clic de dónde colocar la respuesta. Venga a ver, le ayudo. En ese sentido usted se vuelve muy asesor, pero usted se vuelve docente, se vuelve muy director o muy directivo del acto educativo, en el sentido en que diseña cada uno de estos elementos del diseño instruccional. Bueno, retomando un poco, el estudiante pues debe asistir a las ventanas de atención y a los espacios de seguimiento, de monitoreo, responder a las evaluaciones de comprensión y crear un producto final que dé cuenta de su competencia desarrollada. Aquí los productos finales, pues yo sé que los docentes hemos sido muy buenos en proponer trabajos a los estudiantes, en proponer ensayos, en proponer la lectura de un libro, la elaboración de un ensayo. He visto muchísimos docentes que piden no las exposiciones tradicionales como nos tocó en nuestra época a los más viejitos, no las exposiciones tradicionales de pase al tablero y muestre una cartelera. Más bien les pide a los estudiantes que hagan un video contando X o Y situación de la parte académica que ha aprendido, o contando, haciendo una pequeña descripción del libro que leyó, o X o Y situación. Es importante que los productos que entreguen los estudiantes sean manejados con el 200% de prevención. No deben existir productos publicados en redes abiertas a la comunidad general. Eso debe estar completamente controlado por la institución educativa. Por eso es muy importante que la plataforma sea de la institución educativa. Ahora, en ese diseño instruccional, una cosa es lo que debe hacer el estudiante, pero ¿qué debe hacer el docente? Pues diseñar la evaluación.
verificar la participación de todos los estudiantes y cada uno en cada una de las actividades de la guía instruccional, buscar, crear y disponer los materiales de consulta para sus estudiantes, disponer el horario y las ventanas de atención y estar allí y hacer el seguimiento y monitoreo de sus estudiantes y realizar retroalimentación constante a sus estudiantes. Esas ventanas de atención, esos horarios de clase serán para eso, para hacer retroalimentación del avance. El resto se queda en trabajo de los estudiantes en casa. Por tanto, el trabajo de los estudiantes en casa, si el estudiante recibe 11 asignaturas, pues es inconmensurable que le dejen 11 trabajos supremamente densos. Hay que iniciar con trabajos que sean sencillos, abordando trabajos colaborativos. Los trabajos colaborativos son mucho más exigentes en cuanto a la coordinación de tiempos de los estudiantes en sus casas. Recordemos que no se pueden reunir físicamente, entonces les tocará comunicarse por chat, establecer cuáles son sus herramientas para hacer el trabajo colaborativo y diseñar sus trabajos y después presentarlos. Y algo muy importante del docente en el diseño de elaboración es diseñar los refuerzos necesarios para los estudiantes con debilidad. Es decir, esas ventanas de atención le van a dar a usted la posibilidad de detectar quiénes están fuera del ritmo mínimo de exigencia de su diseño instruccional. Usted diseñó una guía con instrucciones para los estudiantes. Aquel estudiante que no esté evolucionando hay que apoyarlo muchísimo. Muy probablemente sea manejo de tecnologías, muy probablemente sean cuestiones afectivas en el hogar. Hay que saberlo detectar, hay que tener mucho pulso en eso. Bien, digamos que no voy a profundizar sobre los otros temas. Quisiera más bien escuchar a la comunidad educativa, disponer esas preguntas que tengan en esta participación.